Buenos días, amigas y amigos. Hoy acompañaremos a Jesús y al diablo, protagonistas de las tentaciones en el desierto, detallando cada una de ellas y describiendo las características de ambos en su comportamiento. El diablo es vencido por Jesús en esta epopeya del desierto. Es una lucha verbal entre dos teólogos. Comencemos. Padre Santo, si en tu plan de salvación permitiste que Jesús fuera tentado, no puedo pedir que yo no lo sea, pero humilde y confiadamente te suplico que las posibles tentaciones se conviertan en medios para acercarme más a ti, porque creo en ti, confío en tu misericordia y te amo. Uno. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Jesucristo es tentado después del bautismo para insinuarnos que nos aguardan tentaciones después de que seamos bautizados, donde se dice más Jesús, lleno del Espíritu Santo, etc. 2. Donde permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando hubieron transcurrido tuvo hambre. A fin de que nadie dudase por qué espíritu quisieron decir los otros evangelistas que fue conducido o empujado al desierto, dice oportunamente San Lucas, y fue llevado por el Espíritu durante 40 días en el desierto, a fin de que no se creyese que el espíritu inmundo había podido algo contra aquel, que lleno del Espíritu Santo obraba según su voluntad. Iba a propósito al desierto para provocar al diablo, pues si aquel no hubiese combatido, este no hubiese vencido para mí, librando misteriosamente del destierro a aquel Adán que había sido expulsado del paraíso al desierto. Demostrándonos con el ejemplo que el diablo nos envidia cuando tendemos a lo mejor, y que entonces debemos estar más en guardia para que la enfermedad de nuestra alma no pierda la gracia del misterio, de donde sigue y era tentado por el diablo. 3. Entonces el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Mas como el no tener hambre es superior al hombre, tomó el Señor la pasión del hambre, sabiendo que no es pecado, y concedió, cuando quiso, a la naturaleza humana sentir y hacer lo que es de su condición, de donde sigue. Y transcurridos aquellos días tuvo hambre, y no obligado por la necesidad que siente la naturaleza, sino como provocando al diablo al duelo, sabiendo que el diablo, que allí donde hay hambre hay debilidad, se acerca para tentarlo, y como imaginador e inventor de tentaciones aconsejaba a Cristo paciente que apagase el apetito con piedras, de donde sigue. Díjole pues el diablo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, etc. 4. Jesús le replicó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ya ves de qué armas se sirve contra la tentación de la gula para defender al hombre de las insinuaciones del espíritu maligno. No usa de su poder como Dios, ¿de qué nos aprovecharía? Sino que llama así como hombre el auxilio que nos es común a todos. Piensa en el alimento de las divinas enseñanzas para olvidar el hambre del cuerpo y obtener el alimento del verbo, pues el que sigue al verbo no puede desear el pan terreno, porque las cosas divinas están muy por encima de las cosas humanas. Cuando dijo: el hombre no vive solo de pan, demostró que su humanidad sola fue tentada. Eso es lo que tomó de nosotros, no su divinidad. 5. Después le transportó el diablo a una altura, le mostró todos los reinos del mundo
en un instante. El enemigo había tentado primeramente a Jesús por la gula, como Adán. Después lo tentó por codicia o por avaricia, mostrándole todos los reinos del mundo, por lo que sí, el diablo lo condujo, etc. Qué extraño es que le permitiese conducirle a un monte cuando sufrió que lo crucificasen los suyos. Mas, ¿cómo le mostró a todos los reinos de la tierra? Algunos dicen que se los mostró en la mente, pero yo digo que se los hizo aparecer de una manera sensible y fantástica. Se muestran bien en un momento de tiempo los reinos seculares y terrenos, porque así se expresa la fragilidad pasajera del poder, más rápida que una mirada, pues todas las cosas pasan así en un momento y con frecuencia. La gloria del mundo desaparece más pronto que viene. 6. Y le dijo, yo te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Mintió en ambas cosas, ni la tenía ni poder aquello de que carecía de nadie tiene potestad, solo es adversario abandonado al combate. Si pues te prosternas delante de mí, tú la tendrás toda entera. Diablo es un vocablo griego que significa mentiroso, calumniador, y Satán en hebreo es el adversario. El acusador lo llama el padre de la mentira. Por eso nuestro Señor lo llama padre de la mentira, porque es mentiroso desde el principio, desde la creación del mundo. 8. Jesús le replicó y dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El evangelista describe la prueba afrontada voluntariamente por Jesús antes de iniciar su misión mesiánica. Es una prueba en la cual el Señor sale victorioso y que lo prepara a anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él, en aquellos 40 días de soledad, se enfrentó a Satanás cuerpo a cuerpo, desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en Él hemos vencido todos, pero a nosotros nos toca proteger en nuestro cotidiano esta victoria. 9. Jesús lo condujo entonces a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Seguía tranquilo como un atleta marchando espontáneamente a la tentación y diciendo de algún modo, condúceme a donde quieras y me harás más fuerte en todas partes. 10. Porque está escrito, Él mandará en tu favor a sus ángeles que te guarden. Observa que hasta en la cita de los testimonios es tergiversador. Quiere disminuir la gloria del Salvador como si necesitaras el auxilio de los ángeles, lastimándose el pie si no lo levantasen con las manos. Este testimonio no se escribió de Cristo, sino de los santos en general. Ni él necesita el auxilio de los ángeles porque es mayor que ellos. Aprenda más bien el diablo que los mismos ángeles se harían daño en el pie si Dios no los ayudase. Así es como tú mismo te hiciste daño, porque no quisiste creer en Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué callas lo que sigue y marcharás sobre el áspid y el basilisco? Sino porque tú eres basilisco, tú el dragón, tú el león. Salmo 90:13. Y ellos te llevarán en palmas para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Los ángeles cuidarán de tus pasos y caminarás seguro y sin daños. 12. Jesús le replicó diciendo, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. En el Salmo 78, 40 al 42 leemos, 40. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto? ¿Cuántas lo irritaron en aquella soledad? 41. No cesaban de tentar a Dios, de afligir al Santo Israel. 42. No se acordaban ya de su mano,
de aquel día en que los libertó del poder del opresor. 13. Entonces el diablo, habiendo agotado toda tentación, se alejó de él hasta su tiempo. El que pelea con valor llega al término de sus combates, o porque el adversario cede espontáneamente al vencedor, o porque la tercera derrota deponga las armas según las leyes de la guerra, por lo que sigue concluidas las tentaciones, se retiró, etc. No hubiese dicho la Sagrada Escritura concluida toda tentación si en las tres presentes no hubiese la materia de todos los delitos, porque las causas de las tentaciones son causas de los apetitos, a saber, el deleite de la carne, la esperanza de la gloria, la codicia del poder. Habíase acercado a él el enemigo como un hombre, mas no hallando en él los signos de su antiguo veneno, se retiró. ¿Ves cómo el diablo no es pertinaz en su propósito, sino que cede la verdadera virtud? Y si no cesa de aborrecerte, me insistir, porque rehúsa ser vencido. Frecuentemente ya se ha oído. El nombre de Dios se retiró, dice, hasta el tiempo en el que no vendría a tentar, sino combatir abiertamente. O porque lo había tentado en el desierto acerca de la voluntad, se retiró de él hasta el tiempo de la cruz, en el que lo tentaría con tristeza, o porque el diablo en el desierto había sugerido a Cristo preferir la materia del mundo al divino amor, y el Señor le mandó retirarse, lo cual era indicio de divino amor. Así después trató de hacerle violar el amor al prójimo, y por eso provocaba a los fariseos y escribas para que le tendiesen acechanzas, mientras los instruía a fin de inclinarle a aborrecerlos. Mas el Señor, en virtud del amor que les tenía, les advertía, los reprendía y no cesaba de hacerles bien. San Mateo cuenta todo esto igualmente, pero no con el mismo orden, de donde resulta incierto qué es lo primero que hizo, si se le mostraron primero los reinos de la tierra y después fue llevado al pináculo del templo, o si esto aconteció antes y aquello después. Nada importa esto, toda vez que es manifiesto que ambas cosas sucedieron. Por esto, pues, uno de los evangelistas antepone esta y el otro aquella, porque la vanagloria y la avaricia se engendran mutuamente. Mas San Juan, que había empezado desde Dios, diciendo en el principio del verbo, Juan 1:1, no escribió la tentación del Señor, porque Dios, de quien quería hablar especialmente, no puede ser tentado. Por el contrario, los evangelios, San Mateo y San Lucas, tratan especialmente de la generación humana, y San Marcos de la humanidad, que puede ser tentada. Por eso San Mateo, San Lucas y San Marcos describió la tentación del Señor. Bueno, amigas y amigos, hemos terminado de acompañar a Jesús y al diablo, protagonistas de las tentaciones en el desierto, detallando cada una de ellas y describiendo las características de ambos en su comportamiento. El diablo es vencido por Jesús en esta epopeya del desierto. Es una lucha verbal entre dos teólogos que Dios nos permite reunirnos en el próximo video. Un abrazo.